Vamos a conversar con el ingeniero Bryant García. ¿Está bien su nombre, sí es? Bryant. Ok, entonces, pero aquí una T. Perfecto, Bryant García. Especialista en de Ingemed. Sí, el instituto, ¿cómo se llama el instituto que es? Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, que ha hecho un estudio en los acantilados de la Costa Verde, específicamente en el tema de Magdalena del Mar, y hay unos resultados interesantes, ¿verdad? Exacto. Ahora sí, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarlo. Buenos días, Manuel. Bueno, efectivamente, a causa de lo que ocurrió el 8 de agosto en el acantilado de Magdalena, en el malecón de Castañola, justo unos días antes de una competición importante, justamente por los Panamericanos, hubo un derrumbe, ¿no? Todos sabemos de eso, lo que ocurrió. Cayeron cerca de 3 cubos de material a la pista. Cuando ustedes hablan de cubos, ¿hablan de qué? ¿Tres? Ya, bueno, metros cúbicos o miles de metros cúbicos en realidad, ¿no? Entonces, este material obviamente no es primera vez que esto ocurre en la Costa Verde. Entonces, a causa de esto se está realizando estudios y se vienen realizando algunos estudios de las causas y las consecuencias. En este caso, por ejemplo, en el malecón de Castañola, se ha visto de que la humedad, el mal riego, por ejemplo, de los parques en la parte alta del acantilado, ha generado justamente este derrumbe. Entonces, bueno, el Ingemed, posterior a esto, ha hecho algunas recomendaciones, como por ejemplo evitar el riego o el mal riego. Tiene que ser de una forma tecnificada, utilizar otro tipo de tecnologías. Se debe de evitar las construcciones, en realidad. En esa zona, porque acá hay un problema, ¿no es cierto? El arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio nos mostró unas fotos impresionantes de lo que era estos acantilados hace más de 50 años y cómo con el relleno del desarrollo de Lima se ha modificado completamente digamos, la geografía, pero se ha llenado de desechos de construcción y de otros materiales que son absolutamente endebles, ¿no? Exacto. La foto aérea más antigua que se tiene en la Costa Verde es el año 1944. En aquella época se veía que a lo largo de los 22 kilómetros de la Costa Verde se tenía pequeñas quebradas que ahora ya no existen. Han sido cubiertas por material antropogénico. Pero ese curso de agua debe seguir en subterráneo. Exacto. Bueno, hay muchos cursos de agua que todavía están aflorando, por ejemplo, en Chorrillos. Todavía hay algunos manantes que se pueden observar. Pero estas quebradas, si bien no transportaban agua, eran quebradas. Okay. Y eran obviamente el curso natural de algunos drenajes, de algunos ríos pequeños. Cuando en Lima no hay precipitación pluvial importante. Por lo tanto, no hay constantemente el agua que esté circulando. Sin embargo, estas depresiones han sido rellenadas para las construcciones. En los análisis que hemos visto, al menos en Chorrillos, por ejemplo, hay hasta 500 metros desde el acantilado hasta dentro del mismo distrito que ya había sido rellenado. O sea, hasta 500 metros de relleno. Hasta 500 metros. Entonces, incluso en la parte de Chorrillos se ve en la foto del año 1944 que había una especie de una pequeña laguna, un cuerpo de agua. No sabemos si era artificial o si era algo natural, pero que si uno ve en la foto actual, eso está cubierto por edificios. Claro, no solo relleno, sino un parque, sino edificios. Ahora, ustedes en las recomendaciones que hacen, hay una que me parece que es de urgencia. Retirar o hacer caer el bloque colgado inestable. O sea, tienes un bloque ahora mismo que es inestable y que la idea es más bien hacer que caiga. Claro. Porque ahora, eso de todas maneras va a caer y puede ser Pero peligroso. Hay un edificio ahí al lado, ¿no? Exacto, bueno. Eso es increíble porque la parte, y lo vimos también en las imágenes que nos trajo Jorge Ruiz de Somocurcio, está clara el punto en el cual se produce el desplazamiento, pero a unos metros... Sí, hay un edificio. Ahí nomás al lado hay un edificio. Sí, exacto. Bueno, hay unas grietas, se observan grietas, incluso hasta la actualidad se observan grietas. Eso se tiene que retirar. ¿Hasta qué distancia más o menos? Más o menos, desde el acantilado, más o menos unos 20 metros casi. Entre 10 ¿Directo y 20 metros. O hacia derecha o izquierda? No, hacia la pista que está encima de la acantilado. O sea, derecho.
Y eso es lo que hay que hacer es precipitarle, porque es un Hay que sacar bolsón, ese material. es un bolsón suelto, es un bloque de tierra suelto que es mejor precipitar para dejar la parte dura, o eso de todas maneras se va a precipitar en algún momento. Ya que, puede ser riesgoso. ya que es material suelto, hay que retirarlo. Y eso ocurre también porque las geomallas que han puesto, que se han colocado en esta parte de la Costa Verde, no lo han hecho de buena forma en realidad. Han puesto la geomalla y encima han puesto un material para que cubra. Ese material es el que se está lavando actualmente y eso es el que está cayendo. Claro, ahora Entonces, ustedes lo que dicen que lo que hay que hacer es una malla sostenida por columnas de concreto, muros de contención que cumplan, ¿no es cierto? O sea, que son más las terrazas, todo esto que no se ha hecho, ¿no es cierto? Claro, son obras ingenieriles que hay que hacer, es necesario en realidad, y eso es en Ahora, realidad en toda la Costa Verde. Pero ha habido un manejo muy irresponsable, ¿no? O sea, se ha tirado el material, no se ha preparado ese terreno para la construcción y se ha construido encima. Punto. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, ha faltado control desde hace muchos años. Control, porque norma ha habido siempre, ¿ah? Desde hace muchos años exacto. hay la norma que establece el límite para no construir y está claramente el metraje. Pero la norma tenía pues ahí un resquicio que decía que si se hace la evaluación técnica y se demuestra que sí es suelo firme, sí se puede hacer. Y ahí se han basado los alcaldes para hacer lo que realmente Exacto, hay que había una norma a del la 2011, me parece, Sí. que por la municipalidad que declara intangible toda esta zona, pero sin embargo no se Exitosa. ha hecho caso omiso en realidad. O en todo caso, como que se han hecho construcciones aprobadas posteriormente, supuestamente con estudios técnicos, etcétera, pero que, o sea, no se está respetando. Ahora, hay que ¿no? uniformizar un estudio completo. Ustedes han hecho esto en Magdalena y en parte de Magdalena. El alcalde de Miraflores ha hecho un estudio parecido en el área de Miraflores con el Instituto Geofísico y también tiene un informe. Pero me imagino que la idea es, a propósito de la declaratoria de emergencia, es hacer un estudio uniforme desde San Miguel hasta Chorrillos, en esos 20 kilómetros que se establece para saber exactamente qué zonas, qué áreas necesitan determinado tratamiento, qué zonas y qué áreas responden a determinado tipo de suelo y por supuesto hasta qué áreas y qué zonas se pueden o no construir. Y en algunos lugares, en qué zonas hay que retirar lo que se ha construido, porque hay que ser sinceros, me imagino que podremos llegar a esa conclusión también, ¿no? Sí, bueno, sí tienes razón. En realidad solamente se ha hecho un trabajo puntual. El Ingemed, por ejemplo, lo habíamos puesto como un punto crítico justamente la Costa Verde. Pero hay que hacer un trabajo más minucioso en todos los 22 kilómetros, desde Barranco hasta, me parece, casi La Perla incluso. Y bueno, no todas las zonas son iguales, obviamente. Hay que hacer trabajos puntuales y ver qué recomendaciones se da para ciertas zonas. Entonces, bueno, el trabajo ya lo estamos iniciando. En realidad ya estamos avanzando con el trabajo esos días. Una de las medidas que ustedes recomiendan es no permitir, y eso es lo que entiendo está adoptando ya la municipalidad, no distrital, sino incluso la de Lima, prohibir las construcciones en esta zona del acantilado. Pero el problema, como lo señala Manuel, es qué se va a hacer con las viviendas que ya están y los edificios que se han levantado ahí. Algunos van a tener que ser demolidos. O sea, mantener a la gente viviendo ahí es de una irresponsabilidad enorme, ¿no? Bueno, en realidad este es un tema bastante delicado, todos lo sabemos. Retirar edificios es bastante complicado, ¿no? Más que todo por toda la inversión que se ha generado. Las municipalidades nos mencionan que incluso están sujetos a denuncias, etcétera, si es que esto ocurriera, pero obviamente esa sería la mejor solución, la solución ideal. Ustedes como técnicos están Como obligados a dar como la técnicos, recomendación pertinente. obviamente, como técnicos nosotros tenemos que dar esa recomendación. Uno, de que ya, primero, si bien ya están construidas todas estas viviendas, edificios, es no continuar construyendo. Hay muchas casas que pueden tener, está bien, 1 o 2 pisos, pero no esperar a que estos se vuelvan después en edificios de 10, 15, 20 pisos. Evitar todo eso. Y Porque después- además una tarea que hay que hacer es el peso permanente que le significa al acantilado toda esa construcción. Ese es un peso que no es que tú has construido ahora y ya se te acabó. Es un peso que está presionando cada instante, cada minuto y cada segundo sobre el acantilado. Que si tienes otra serie más de descuidos, por supuesto, ese peso lo que genera es una presión hacia abajo y luego el deslizamiento. O sea, Sí, obviamente que hay, sí, es hay más bastante cosas que hay importante. que hacer, ¿no? Claro, eso, la circulación de vehículos pesados, incluso estos parques que se han construido, y eso es bastante interesante porque si ocurriera un terremoto, como el que se espera, la gente de los edificios que vive justamente encima del acantilado, ¿a dónde tiene que correr? Se refugia en los parques que están al frente. Pero si esos parques también están propensos a caer, son vulnerables a caer. Entonces no hay seguridad. Entonces incluso los parques también
se necesita hacer otro tratamiento. Ahora, ver lo más zonas increíble es que en intangibles, ¿no? realidad en esos acantilados sí se hubiera podido construir si se hubieran hecho las obras previas de muros Claro, de contención, de soporte, ¿no? de Todos los soporte soportes. y cimientos adecuados para una construcción de esas características, con todo Reparar el área. Pero edificios Exacto. de 20 pisos no puedes hacer, ¿no? Las obras ingenieriles en realidad están ahí, para eso, en realidad, para solucionar este tipo De hecho, la casos, solución ¿no? tiene que pasar por ahí. Ahora que ya está construido, ver cómo lo hacemos para sostener lo que ya está construido en la medida de lo posible. Y lo que no, discúlpame, hay que hacer tipo de compensación, resarcimiento, Lo que para ver fuera. cómo hacemos para evacuar. Pero la vida es más Claro, importante hay que cualquier soluciones, construcción. obviamente que hay soluciones que se pueden tomar. Muy bien, muchas gracias. Brian García de Ingemeta ha Muchas estado con gracias, nosotros, Brian. muy Muchas amable. gracias. Hasta Antes luego. de la pausa, un mensaje para ustedes. No cabe duda de que para el talento no existe género y las senatinas lo reconocen. Ya hay 18,000 mujeres en todo el Perú que han decidido estudiar con los mejores en Senati. Asegura tu éxito laboral y domina las últimas tecnologías estudiando en los más de 950 talleres y laboratorios que tiene Senati instalados a nivel nacional. Senati, el futuro está en nuestras manos. Vamos a la pausa y Volvemos. regresamos.